nos habíamos quedado aquí ubicando el concepto de caudal, ¿no? Entonces vamos a colocar el concepto con las propias palabras de ustedes. Caudal es la cantidad de volumen que circula por unidad de tiempo. Cantidad de volumen de agua, ¿no sería? Muy bien, cantidad de volumen de agua, para que quede más explícito. Muy bien. Volumen de agua que circula por unidad de tiempo por una o en un área determinada, para que no quede por. En una área determinada. ¿Sí? Con ese concepto, miren, vamos a analizar los componentes básicos de caudal. ¿Cuáles son los componentes básicos? Volumen. El tiempo. ¿Qué más? ¿Qué tenemos por acá? Tiempo. Unidad. Y área. Área. ¿Ah? Es decir, en un área, ¿cuál sería esta área? Miren, vamos a desglosar muy bien el concepto para que puedan ir comprendiendo qué es lo que vamos a desarrollar. Esta área, ¿qué puede ser? Puede ser un río. ¿Dónde más? ¿Qué más transporta agua? Puede ser una tubería. ¿Qué más transporta agua? El agua, muy bien. ¿Qué más transporta agua? Tubería. ¿Dónde más circula agua? Por una represa. Una represa, muy bien. Canal. ¿Dónde más circula agua? ¿Dónde más circula? Un canal. Un canal de riego, ¿verdad? ¿Por dónde más circula agua? Y puede ser también un estero. Puede ser una laguna. Por cualquier superficie donde ustedes vean circular agua, se puede calcular el caudal, ¿no? Puede ser un río, puede ser una tubería, una represa, un canal de riego, un estero o una laguna, o algo más que pueda ocurrir o que pueda transportar agua, ¿no? ¿Y qué es caudal? Volumen sobre tiempo. Siempre recordemos que caudal va a ser igual a volumen sobre tiempo. Con esa introducción de caudal, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí sobre lo que hemos analizado, el concepto básico, los componentes, la unidad de tiempo en que expresamos caudal. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí estamos todo claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que hemos revisado la introducción de qué es caudal, vamos a revisar el primer método que nos permite calcular caudal, ¿no? El primer método que vamos a analizar se llama Chasey-Manning. ¿Sí? Chasey-Manning. Recuerden que hay muchos métodos, va a depender de toda la infraestructura que tengamos, de los equipos, de los materiales que tengamos para utilizar, pero también hay otros métodos que podemos adaptar a nuestra realidad. El primer método que vamos a utilizar se llama Chasey-Manning y este método es muy utilizado para el cálculo de canales. Canales y para represas, ¿sí? Lo que más se utiliza en canales, sobre todo en canales de riego, en la zona de la costa, en la zona de la sierra, donde se trabaja mucho con canales de irrigación, este método es muy utilizado ahí. ¿Por qué? Este método tiene una particularidad
de que nos permite calcular el caudal en un canal. Y un canal de riego tiene una estructura, ¿sí? Para lo cual esa estructura tiene un coeficiente de rugosidad. Pero antes de explicar lo que es rugosidad, vamos a escribir la fórmula. Método de Chasey-Manning va a utilizar esta fórmula. Caudal es igual al área por la velocidad. ¿Sí? Recordemos que el caudal va a estar expresado ¿en qué forma? ¿En qué unidad de tiempo? Recordemos acá que puede ser expresada en metros cúbicos por segundo, litros por segundo, galones por minuto, ¿no? Voy a utilizar la fórmula más general que se utiliza el caudal o que se expresa. La fórmula más general es metros cúbicos por segundo. De esta forma se expresa el caudal. Donde el área, ¿cómo lo expresamos el área? Cuadrados. Metros cuadrados, ¿verdad? Por la velocidad. La velocidad la expresamos en metros por segundo. Sobre segundo. ¿Verdad? Entonces, al momento, miren, ya vamos desmenuzando lo que es el caudal. Nos dice que caudal se lo representa metros cúbicos por segundo, área metros cuadrados y la velocidad metros por segundo. Es decir, el Chasey-Manning se lo calcula con esta fórmula general. Pero lo que cambia en esta fórmula del Chasey-Manning, de esta fórmula de caudal, es que para el cálculo en el Chasey-Manning vamos a utilizar la fórmula caudal es igual a área por radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2 dividido para n. ¿Sí? Antes de que un poco se vayan a marear, ¿qué es lo que cambia? Que la velocidad en este método lo vamos a calcular con esta fórmula que es un poco diferente a lo que hemos analizado en anteriores ocasiones. Eso es lo único que cambia. De ahí lo demás, caudales área es igual a área por velocidad, se lo puede aplicar en otros métodos. La única diferencia es que en el Chasey-Manning se va a aplicar esta fórmula para el cálculo de la velocidad. Ahora, ¿qué significa cada componente? El radio hidráulico o el caudal en el Chasey-Manning es igual al área. El área ya sabemos que puede ser de un cuadrado, multiplicar lado por lado, si es un círculo, pi por radio al cuadrado, va a depender de la figura. Pero acá, en la velocidad, miren, para el cálculo de la velocidad, en el Chasey-Manning, hay varios componentes. Por ejemplo, RH significa radio hidráulico. La S significa pendiente. La N significa coeficiente de rugosidad. ¿Sí? Eso significa cada componente. Antes de explicar cómo calculamos cada uno de esos componentes, vamos a explicar un poquito qué significa radio hidráulico, qué significa pendiente, qué significa coeficiente de rugosidad. Muy bien. El radio hidráulico, el primero que tenemos ahí, el primer componente, RH, que es igual a radio hidráulico. Yo sé que ahorita van a estar un poco medio asustados. Es normal, ¿no? A medida que vamos desarrollando más ejercicios, le van a entender un poquito más de lo que estamos hablando.
El radio hidráulico, como estábamos hablando de un caudal, de un canal, perdón, voy a poner la forma de un canal, más o menos de esta forma. Imagínense que esta es la parte frontal de un canal. Y cuando hablamos de radio hidráulico, hablamos de la zona por donde está pasando agua, ¿sí? Como su palabra mismo lo dice, el radio por donde hay agua. Para poder calcular este radio hidráulico, debemos saber dos cosas. Área mojada dividido para perímetro mojado. ¿Sí? Es decir, para poder calcular este radio, debemos calcular primero el área mojada y dividirlo para el perímetro mojado. De esa forma podemos obtener el radio hidráulico. El segundo, que hablaba la fórmula, es el de pendiente. Pendiente, para poder comprenderlo, vamos a hacer un ejemplo o un dibujito de algo que llamamos desnivel. Pendiente significa, la S significa cambio en altura sobre cambio en distancia. Y esto, si lo expresamos en forma matemática, va a ser igual a altura 2 menos altura 1 dividido para distancia 2 menos distancia 1. Donde, si tenemos aquí un punto 1 y acá un punto de llegada, o llamémoslo punto A, un punto A y un punto B. Si nos dice que pendiente es cambio en altura, H2 menos H1 y sobre cambio en distancia, D2 menos D1, ¿qué significa? Que aquí vamos a tener altura 2 y aquí vamos a tener altura 1. ¿Por qué? Porque esta altura 1 es el punto de partida desde donde sale la altura hasta donde llega, ¿sí? Hasta donde llega el desnivel. Y si nos dice distancia, cambio en distancia es igual a D2 menos D1, la distancia es el recorrido, donde aquí va a ser D2 menos D1, ¿sí? Y al ingresar todas estas distancias, ya cuando ingresamos números, ya podemos sustituir con números en esta fórmula y podemos calcular la pendiente, ¿sí? A eso se refiere la pendiente. Cambio en altura dividido para el cambio en distancia. Y por último teníamos coeficiente de rugosidad. El coeficiente de rugosidad hace referencia a la palabra rugosidad. ¿Qué significa? Todas las estructuras, por ejemplo, el cemento, que es lo que más utilizan para la fabricación de canales, el cemento, la tubería, tienen una deformación en su estructura naturalmente propia de su fabricación. Es decir, por naturaleza, la tubería, el cemento, tiene unas pequeñas deformaciones en sus paredes. Entonces, ¿qué hace? Cuando el agua atraviesa por esta estructura, cuando el agua que viene con velocidad, cuando esta agua viene con velocidad, miren, y roza las paredes
cuando el agua viene con mucha velocidad y roza estas paredes, ¿qué ocurre? Ocurre una disminución en su velocidad, ¿sí? ¿Producto por qué? Por el rozamiento, por fricción, derivado por la rugosidad, ¿sí? Hay una pérdida en la velocidad por fricción. Por ejemplo, trasládense, imagínense que ustedes están en un río y hay muchas personas que viven o han vivido cerca de un río o han tenido la oportunidad de estar muy cerca a un río. Trasládense al río que está más cerca a su mente, a su corazón o a su lugar de nacimiento, su comunidad o algo cercano. En ese río, ¿dónde es más correntoso? ¿En esta parte central o en esta parte de las orillas? ¿Dónde es más correntoso? Las orillas. ¿Dónde será más correntoso? La mitad. Dentro. La mitad. Ah, la la mitad. mitad. En la mitad, ¿verdad? Aquí es mucho más rápido, más veloz, más velocidad en el centro, ¿verdad? Y acá en las orillas es un poco más lento, ¿verdad? ¿Por qué se deberá? Se debe ¿a qué? ¿Quién quiere participar ahí? A la rugosidad. A la Porque no hay presión. porque hay un espacio libre en la mitad. También por lo que es bajo. La profundidad puede influir, sí, pero también se debe ¿a qué? A que el agua, cuando está viajando, miren, viene en esta dirección, tiene un rozamiento, sufre un rozamiento ¿con quién? Con las paredes Y choca. del río, ¿no? Porque recuerden que el río es una excavación, aquí hay una pared, a esto llamamos orilla, o vamos a llamarle orilla 1 para que puedan tener un concepto más claro. Acá tenemos la orilla 2 y aquí dentro está el río, ¿no? Entonces, esa agua choca con estas paredes y ese choque del agua con esas paredes produce una reducción en la velocidad, una pérdida en la velocidad. ¿Por qué? Por la rugosidad, que todos los sustratos o todas las estructuras tienen su coeficiente de rugosidad, ¿sí? Por naturaleza, tienen en su estructura un coeficiente de rugosidad o una rugosidad que hace que el agua disminuya la velocidad, ¿sí? Es por eso que en el centro es mucho más rápido el agua y en las orillas un poco más lento, porque en el centro no tiene nada que le obstruya y es mucho más rápido la velocidad del agua. Ahora, si analizamos los tres componentes, el radio hidráulico, vamos con el primero, radio hidráulico nos dice que es área mojada dividido por el perímetro mojado. ¿Qué significa? Que al canal, recuerden que estamos calculando para canal de agua, debemos calcular el área. Si es un rectángulo, debemos saber base por altura. Va a depender si es rectangular o si es cuadrado, si es un canal cuadrado. Ahora, el perímetro mojado. ¿Qué ha escuchado la palabra perímetro? Suma del total de los lados. La suma del total de los lados, ¿verdad? Para calcular un perímetro debemos sumar todos los lados, ¿verdad? Y de esa forma obtener el perímetro mojado. La pendiente, imagínense que una casa que viva aquí, supongamos que viva aquí, vamos hasta aquí. Una casa que viva aquí, pongamos hasta aquí. Una casa en la loma, ¿ya? Esta loma tiene 10 metros de altura, aquí va a tener 0 metros
¿sí? De aquí a acá hay 0 metros y la distancia acá va a haber, supongamos, 10 metros. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente a la que está esta casa? Sustituimos. Pendiente va a ser igual H2. ¿Cuál es la altura donde está la casa? Desde el suelo está a 10 metros. Menos el punto de origen, 0 metros. Dividido la distancia final, 10 metros. Menos la distancia original, 0 metros. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 10 metros dividido para 10 metros. Pendiente va a ser igual a ¿cuánto? En este ejemplo que hemos colocado. 10 dividido para 10. A 1. A 1, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la pendiente en la que se encuentra esta casa es del 1%. Por eso, ustedes han escuchado pendiente del 5%, pendiente del 20%, pendiente del 30%. Significa esto, ¿no? ¿Cuánto cambia la altura a medida que aumenta la distancia, ¿no? A eso se refiere, a estas dos palabras. Cambio en altura sobre cambio en distancia, ¿no? Y a eso le llamamos pendiente. Y el último, el que habíamos mencionado, coeficiente de rugosidad, que hace referencia a la pérdida de velocidad por la rugosidad. Otro ejemplo claro que tenemos de la rugosidad es la tubería. La tubería, por deformación o por, vamos a colocarle por otro colorcito, por su naturaleza mismo, tiene una estructura o unos pequeños dientes, muy pequeños que casi no se los nota, dentro de su diámetro o dentro de su parte interna de la tubería, que esa deformación por fabricación hace que cuando la velocidad del agua atraviese la tubería, ¿qué hace? Se produce un rozamiento, ¿sí? Y ese rozamiento cuando choca en la tubería, esa rugosidad hace que la velocidad del agua disminuya un poco al producirse ese rozamiento con las paredes de la tubería. Y a eso se debe a la rugosidad que tienen todos los elementos o todas las estructuras, ¿no? Hasta ahí le hemos comprendido un poco sobre los tres componentes de la fórmula de velocidad: radio hidráulico, pendiente y coeficiente de rugosidad. Recuerden que solo hemos analizado los componentes, no hemos hecho ningún ejercicio. Sí. ¿Sí? Muy bien. Le vamos a dejar copiado este ejercicio. Ya se acabó la hora. Yo le voy, no sé si le pueden tomar una foto aquí. Le van a copiar este ejercicio o yo les envío al WhatsApp, no hay problema. Y solo les voy a pedir que en base a lo que hemos analizado el día de hoy, en su casita, revisen el ejercicio. Ese lo vamos a desarrollar en la siguiente hora de clase. Y de lo que hemos analizado aquí, puedan ir descifrando qué significa cada componente del ejercicio, por ejemplo. Dice, ahí me voy a robar un minuto de la clase. Dice, un canal de drenaje rectangular. Miren, ya sabemos que la forma rectangular para aguas lluvias, revestido con concreto. Miren, está hecho de cemento. Tiene 40 centímetros de ancho. El fondo del canal cae 30 centímetros en una distancia de 1 metro. Por el canal corre agua a una altura de 20 centímetros. El coeficiente de rugosidad, miren, aquí ya nos está dando la rugosidad. Para concreto revestido es de 0.012. Y ahí nos pregunta cuál es el caudal que pasa por este canal, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir es que analicen el ejercicio
con lo que hemos desarrollado acá en la introducción sobre Chasey Manning, puedan ir despejando y revisando qué significa cada componente en lo que nos está pidiendo. Y mañana... Dicen una pregunta. Simplemente analizamos el ejercicio, no lo hacemos. O sea, no hacemos el ejercicio como tal, solo analizamos las partes. Sí, solo lo analizan nomás. Mañana desarrollamos porque no hemos desarrollado ninguno. Ok. Ya. Y hasta ahí vamos a quedar, ¿no? No pudimos avanzar mucho debido a que tuvimos la sesión, ¿no? Y mañana volvemos a repasar esto y volvemos a hacer ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, entonces mañana desarrollamos los ejercicios. Cualquier consulta sobre, o cualquier información sobre el tema de la primera hora de clase de la materia de microbiología y diseño, con su presidenta les estaré informando para que se conecten a la reunión, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya. Bueno, es que gracias. Listo, un buen día.